un centro donde aproximadamente de 160 a 200 trasplantes hepáticos son hechos al año. Entonces, la exposición a estos pacientes es muy alta y eso nos ha dado una mayor experiencia en los últimos años que he estado trabajando ahí. Ok, mi conflicto de interés, he participado como consultor para Mallinckrodt Pharmaceuticals, que es el productor de terlipresina que vamos a discutir el día de hoy. El esquema para la presentación de esta noche es dividido en tres partes principales. La patogénesis, la primera parte. Vamos a revisar los aspectos hemodinámicos y no hemodinámicos, la patogénesis de injuria renal aguda en pacientes con cirrosis. Luego discutiremos las limitaciones, los criterios vigentes para el diagnóstico del síndrome hepatorenal tipo 1. Y finalmente abordaremos el tratamiento, la evidencia que existe para el manejo de síndrome de hepatorenal. Comenzando siempre con un reporte histórico. Este es un reporte del doctor Solomon Pepper de pacientes cirróticos, 22 pacientes en esta cohorte fue presentada, en los cuales fueron hospitalizados. Vemos aquí la presión arterial sistólica de entre 90 a 100, la bilirrubina entre 2 a 34, el sodio sérico, todos eran hiponatrémicos en este grupo de pacientes. Fueron ingresados al hospital por diversos motivos, como incluimos acá sangrado gastrointestinal, ictericia progresiva, paracentesis o ninguna causa específica. Pero lo que fue común en este reporte de Pepper fue que todos desarrollaron insuficiencia renal aguda durante la hospitalización. Lo interesante es que cuando en la descripción de estos pacientes, la creatinina oscilaba entre 2 a 7.3 y la descripción del sedimento urinario en este reporte es que era un sedimento por lo general blando, pero con unos cilindros hialinos o algunos cilindros granulosos. Y eso lo menciono porque vamos a discutirlo más adelante. Lo que sucedió con este reporte de Pepper, publicado en el año 59, es que el 100% de los pacientes fallecieron en coma hepático y se obtuvo autopsia en 18 de esos 22 pacientes. Y lo que causó una gran sorpresa en aquella época es que el tejido parenquimal renal estaba esencialmente normal. Se observó algún aplanamiento tubular mínimo con unos depósitos biliares intratubulares, pero por lo general los riñones estaban normales, lo cual fue el inicio de la descripción de una entidad aparentemente funcional. Más adelante, en el año 70, Murray Epstein publicó esta fotografía que la hemos visto probablemente en libros de texto, donde se hizo un angiograma del riñón en un paciente con síndrome hepatorenal o que tenía falla renal aguda y cirrosis. Y como ven acá, muy poca circulación detectada con la sustancia de contraste. Inmediatamente repitió la angiografía post-mortem y una vez que el paciente ya había fallecido, se repite la angiografía y se recupera inmediatamente el flujo renal, sugiriendo que existía tal vez un factor circulante o un humoral que estaba causando vasoconstricción en el riñón. Y esto fue confirmado en el 77 con este reporte del grupo de Dinamarca, donde hicieron una medición directa del flujo renal al hacer punción de la arteria femoral y canulando la arteria renal, algo que el día de hoy es muy complicado hacer en estudios clínicos. En estos 70 pacientes, como ustedes pueden ver aquí, hubo una caída progresiva del flujo renal, o sea, partiendo de controles, pacientes con cirróticos, pacientes con ascitis, hasta llegar al paciente cirrótico con ascitis y además oligúrico, sugiriendo pues que efectivamente hay un problema en el flujo renal. Este recientemente es un trabajo en ratas del laboratorio del doctor Luis Juncos, que demostró que la distribución del flujo renal aparentemente es una alimentación cortical. Es algo interesante porque en otras formas de insuficiencia renal aguda tal vez la pérdida de flujo es más medular. En este caso fue en la corteza renal, como vemos acá en estas tomografías que se tomaron en estas ratas. Tal vez una de las evidencias más impactantes de que estamos hablando de un desorden funcional es en el mundo del trasplante. Este es un reporte del año 69 de Koppel, en el cual se tomaron 7 pacientes cirróticos se usó sus riñones como donantes en 7 pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en diálisis y
en esos pacientes, como ven aquí, se tomó el riñón del paciente cirrótico y se le dio el riñón al paciente con falla renal crónica, y al día 14, 6 de esos 7 riñones estaban funcionando perfectamente. Desde el otro punto de vista, el punto de vista del trasplante hepático, este es un reporte del año 73 de Iwatsuki, donde se tomaron solamente 3 pacientes, en este caso eran pacientes cirróticos, que los cuales iban a ser trasplantados. En este caso, un trasplante hepático, como vemos aquí, y en estos pacientes el riñón funcionó en los 3 casos a las 2 semanas, sugiriendo que una vez que la cirrosis desaparece, la falla renal desaparece. Entonces estos reportes crearon una serie de estudios liderados por Berkshire en Estados Unidos y por el grupo de Barcelona, de Ginés y Arroyo, que demostraron en una serie de estudios consecutivos la fisiopatogénesis que el día de hoy se conoce, acepta como la probable explicación para el síndrome patorrenal. Todo se inicia con hipertensión portal, tiene que haber hipertensión portal presente. Esta hipertensión portal genera una vasodilatación arterial explácnica a raíz de esta hipertensión portal, lo cual genera una caída en el volumen circulatorio eficaz, un incremento del gasto cardíaco, alteración del sistema renal, angiotensina, sistema nervioso central y retención de agua y sodio. Y últimamente, eso de ser interpretado, el riñón como una caída de función de flujo, lo que ocasiona vasoconstricción renal por angiotensina y las catecolaminas, y una caída en la tasa de filtración glomerular. Eso es el mecanismo que todos aceptamos el día de hoy. Pero es importante mencionar que existe otro mecanismo que no es muy mencionado en los artículos de revisión, que es el reflejo hepatorrenal. Hay poca literatura, pero me parece fascinante. Lo voy a presentar rápidamente. Este es un reporte de Rajiv Talan en el Reino Unido, en 22 pacientes cirróticos que tenían TIPS. Entraron a hacer un procedimiento para revisar que estaba patente el stent. Y en esta situación vemos acá cómo los pacientes tenían un flujo renal inicial durante el procedimiento, y lo que se hizo fue ocluir intencionalmente el shunt, y al ocluir el shunt, como ven acá, una caída dramática en 10 minutos del flujo renal. Estamos hablando de pacientes que la presión arterial sistémica está normal, y luego liberan la oclusión y el flujo renal se recupera. Esto pues habla claramente de que hay una comunicación directa entre los sinusoides portales y la circulación renal. ¿Cómo es esto? Eso se llama el reflejo hepatorrenal. Hay estudios demostrados que en animales de activación de los nervios aferentes simpáticos hepáticos que responden a cambios del flujo portal intrahepático. Se ha demostrado que adenosina, a través del receptor adenosina A1AR y a través de serotonina, activan una estimulación de nervio simpático hepático. Esa comunicación aferente hepática va al cerebro y el cerebro viaja eferente al riñón, y eso genera vasoconstricción arterial aferente. Tenemos evidencia en animales haciendo denervación hepática de que los pacientes mejoran la función renal, y tenemos un reporte muy pequeño en 5 cirróticos en los 80, donde se bloqueó el nervio simpático lumbar y los pacientes mejoraron. Esto es un tema que se ha abandonado, no se conoce mucho el día de hoy, pero se los presento porque es importante conocer que no es la vasodilatación esplácnica no es el único mecanismo que se ha postulado. Ya moviendo más a los temas más contemporáneos, los pacientes cirróticos con enfermedad renal y los pacientes con síndrome hepatorenal, ahora se usa el término hepatocardiorrenal. ¿A qué se refiere eso? Que hay situaciones en las cuales existe un problema cardíaco en paralelo. Sabemos perfectamente que pacientes con cirrosis tienen una incidencia incrementada de hipertensión portopulmonar, más o menos del 5 al 11%, dependiendo de los grupos estudiados, y eso es algo que nosotros lo encontramos frecuentemente en el hospital. Eso puede causar ascitis y edema independientemente de la hipertensión portal, como ustedes saben. Y además tenemos la cardiomiopatía cirrótica, en la cual inicialmente sabemos que el corazón compensa la vasodilatación al alimentar el gasto cardíaco, pero llega un momento que se produce una especie de fatiga cardíaca y se puede desarrollar arritmias y problemas de conducción,
y al final puede progresar a una falla cardíaca más manifestada con engrosamiento de las paredes ventriculares. Entonces, esto tenerlo en cuenta cuando uno evalúa estos pacientes puede estar presente. Nosotros hemos estado trabajando en nuestra población. Este es un pequeño reporte que lo presentamos en la semana de Kidney Week el año 2018. 36 pacientes en esta pequeña cohorte de cirróticos con enfermedad renal aguda hospitalizados. Y simplemente miramos, ok, vamos a partir los pacientes dependiendo a la presión pulmonar arterial por ecocardiograma. Y vemos aquí que los pacientes con una presión arterial mayor de 40, esto no es menor, acá hay un error, es mayor de 40, el 70% necesitaron terapia de reemplazo renal o diálisis, comparado con los pacientes con menor presión. Estamos hablando que podría haber una relación entre porto pulmonar y peor enfermedad aguda de paciente con cirrosis. Ahora, hablemos de la paracentesis y el síndrome de comportamiento abdominal. Eso es un tema importante porque sabemos que estos pacientes generalmente tienen un abdomen muy distendido y tenso por la citis, circulación colateral, les tienen que sacar 5 o 6 litros a la semana. Entonces, este reporte de Ungelter en Alemania demostró que la presión intra y abdominal en promedio de estos pacientes en cuidados intensivos con cirrosis y injuria renal aguda es de 22 milímetros de mercurio, lo cual prácticamente está en el rango de hipertensión abdominal. Ahora, ¿qué evidencia tenemos de que la paracentesis precipita síndrome hepatorrenal? La evidencia en realidad es muy escueta, muy poca. Lo que es importante es que existe una entidad médica que se llama la disfunción circulatoria post-paracentesis, pero esa se definida en base a cambios de la actividad renina plasmática, no en base a cambios de la función renal. Es decir, uno le remueve 5 litros al paciente y eso genera pues una actividad de renina, angiotensina, y eso se manifiesta con esta disfunción circulatoria. Y se ha demostrado que uno le da albúmina a estos pacientes y eso lo controla en gran medida. Ahora, cuando uno ve la literatura con más cuidado y revisa sus estudios en los cuales se ha demostrado que la paracentesis conlleva a una caída de la tasa de filtración glomerular, esos no son pacientes con enfermedad renal aguda, generalmente son pacientes crónicos estables. No estamos hablando de pacientes de renal aguda. Entonces hay que tener cuidado cuando uno revisa esa literatura. ¿Ok? Ahora, para poner como más complicada la cosa, este año el doctor Allegretti en Harvard publicó este reporte con el doctor Sitapati, donde miraron 1000 pacientes, alrededor de 1000 pacientes hospitalizados con cirrosis, los cuales simplemente miraron, ok, vamos a ver qué pacientes tuvieron paracentesis y cuántos desarrollaron insuficiencia renal aguda entre las 48 horas después del procedimiento. Y básicamente fueron solamente 5%. 5%. Es más, 10% mejoraron después de la parálisis. Entonces, este estudio realmente está a favor de lo que veníamos sospechando, que uno no debe estar considerando paracentesis como un factor claro precipitante de síndrome hepatorrenal. Ahora, otra cosa importante a mencionar es ese concepto de nefrosis colémica o la insuficiencia renal aguda inducida por ictericia obstructiva. ¿Por qué lo menciono ahora en el contexto de cirrosis? Bueno, primeramente, ¿de qué se trata esta entidad? Tiene muchos nombres, como vemos aquí, pero es una entidad descrita hace muchísimos años. En el año 90 tenemos este reporte de pacientes que tienen bilirrubina aumentada, como ves acá la gráfica, el trazado azul, paciente con una obstrucción de la vía biliar por un colangiocarcinoma, la bilirrubina se dispara, en forma paralela la creatinina se dispara, luego el paciente recibe un procedimiento donde pone una biliostomía, drenan la obstrucción y el riñón mejora. ¿Okay? Ahora, no siempre es así la historia. En muchos casos el paciente requiere diálisis o no mejora rápidamente. Pero esto es una entidad que está muy descrita en la literatura y se conoce como nefrosis colémica o nefropatía colémica. Lo que sucedió es que en los últimos años han habido reportes con biopsias renales en pacientes que desarrollaron hepatitis medicamentosa, hepatitis infecciosa o incluso alcohólica, y se le hizo la biopsia renal y encontraron estos cilindros biliares en los túbulos. Entonces, como, oh, esto se llama la nefropatía por cilindros biliares. Es la misma entidad, simplemente que le han cambiado de nombre, porque ahora está en reportes de caso, antes estaba descrita en forma más epidemiológica. Ahora, ¿por qué esto es importante en cirrosis? Porque obviamente colangiocarcinoma, hepatitis medicamentosa no tiene nada que ver con cirrosis. Lo que sucede es que el doctor Anthony Chang en el año 2013 publicó este reporte de autopsias. Y en el estudio de autopsias, miraron este riñón, como ves acá, utilizando la tensión de Hall. Vemos acá los túbulos completamente ocluidos